bienvenidos a este panel de ética llamado El deber de informar, análisis ético y legal ante un riesgo vital. Mi grupo está conformado por María José Celeita Chávez, Michelle Tatiana García y quien les habla, Paula Catalina Penagos. El día de hoy vamos a analizar un problema moral desde diferentes perspectivas éticas, dos códigos éticos y desde la Constitución Política de Colombia. Además, vamos a buscarle una solución. María José, ¿podrías comentarnos el problema moral que tenemos para el día de hoy? Claro que sí, Paula. Vamos a ver el caso de Rosa, una joven quien tiene 18 años y acude al apoyo psicológico que ofrece su universidad porque últimamente no le encuentra sentido a su vida y se siente deprimida. Indagando un poco más, Rosa le cuenta a su psicólogo que está siendo abusada sexualmente por un compañero y no sabe qué hacer, ya que le da miedo denunciar porque está siendo amenazada y los abusos ya no son solo sexuales, sino que también físicos y psicológicos. Dice tener miedo porque su compañero es capaz de matarla si ella llega a hablar. Y comenta que su contadora fue testigo del abuso físico, pero que ella simplemente lo ignoró. Por eso decidió sincerarse con el psicólogo porque sabe que es un espacio seguro. Entonces yo quisiera saber qué debe hacer el psicólogo según algunas corrientes éticas y cómo actúa la contadora en esta situación. Claro que sí, María José. Y realmente qué problema moral tan impactante. Mira, si lo analizamos desde la ética del deber de Kant, el psicólogo aparentemente debe respetar la confidencialidad y mantener en secreto la sesión de Rosa, pero realmente ella está siendo usada como un medio para llegar a un fin. Y en este caso, este es un tipo de comportamiento machista en el que se usa a una mujer para causar euforia y placer a sí mismo, golpeándola y abusándola. Y para Kant lo más importante es la vida. Y jamás una persona puede ser usada como un medio, ni siquiera podemos usarnos a nosotros mismos. Entonces, él va a priorizar la vida de Rosa por encima de la confidencialidad. Es claro, María José, que hay momentos en los que se debe romper estas reglas morales absolutas que nos intentan imponer para salvar a las personas y que el psicólogo tiene que romper la confidencialidad. Por otra parte, si lo vemos desde otra corriente, desde el utilitarismo, también se debe romper la confidencialidad para mantener el bienestar de la mayor cantidad de personas. En este caso, no solo de Rosa, sino de su familia, de la universidad y de muchas otras personas. Y si hablamos, habría un único actuar, que sería romper la confidencialidad, porque estamos hablando de un abuso. Y eh, se tiene que denunciar para producir la mayor cantidad de bienestar para la mayor cantidad de personas, porque ignorar el abuso sería poner en riesgo la vida de las personas, como hizo la contadora. Ella decidió ignorar el abuso y puso en riesgo no solo la vida de Rosa, sino que además puso en riesgo su integridad y su dignidad. Y estamos hablando de un comportamiento éticamente reprochable. Pero, ¿qué nos dice la Constitución Política de Colombia ante esta situación, María José? Bueno, según el título 1 de la Constitución Política de Colombia, el cual nos habla de los principios fundamentales en artículos como el artículo 1, que dice que la dignidad humana es un valor, un principio y principalmente un derecho inviolable. Además, en el título 2, que se titula de los derechos, las garantías y los deberes, el artículo 11 establece que la vida es un derecho inviolable, mientras que en los artículos 12 y 95 señalan que nadie puede ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes y que todos los ciudadanos debemos respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. También debemos tener en cuenta que en el artículo 44 nos recuerda el deber de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad o de indefensión, como en el que se encuentra la joven Rosa, y que debemos garantizarle sus derechos fundamentales. Por todo esto, el psicólogo tiene el deber moral, ético y legal de romper la confidencialidad para proteger la vida y la integridad de Rosa. Pero, Michelle, cuéntanos, ¿el comportamiento de la contadora estuvo bien desde la ética profesional? Claro que no, Paula. Aunque la contadora no está ligada directamente a un área clínica o su profesión no está relacionada directamente con este tipo de situaciones,
Ella como profesional también la rige nuestra Constitución Política de Colombia y los artículos que tú nos acabas de mencionar. Por lo tanto, ella estuvo en la obligación de denunciar lo que vio y proteger la vida de Rosa, sin contar que tiene que cumplir con el código de ética de su profesión. Por esto, ella no podría refutar que no denunció porque estaba trabajando y simplemente no era su función, ya que ella debe responder a un código de ética. Claro que sí, Michelle. ¿Y cuál es ese código de ética? ¿Podrías hablarnos más de él? Claro que sí, Paula. El Código de Ética del Contador lo describe la Ley 43 de 1990, la cual define los principios básicos de nuestra profesión como contadores: la integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, competencia, respeto y observación a las normas. También el Código de Ética del Código de Ética Internacional de la IFAC, que es un código de ética que también adoptó la norma de Colombia para complementarlo. En cuanto al actuar de la contadora, definitivamente ella no actuó correctamente porque según su código ético violó los principios que nos describe dicha ley 43 de 1990. Por ende, también desconoció su responsabilidad ética y social ante la situación. Su silencio no solo fue una falta ética, sino que también fue una omisión legal ante un hecho que ponía en riesgo la vida y dignidad de otra persona. Con esto me nace una duda. ¿Cuál es el código del psicólogo y qué dice? ¿Qué debe hacer el psicólogo ante esta situación, María José? Claro, Michelle. En Colombia, la práctica profesional de la psicología se rige por la Ley 1090 del 2006, que contiene el Código Deontológico del Psicólogo. Esta norma establece obligaciones explícitas. En el artículo 14 dispone que el profesional en psicología debe informar a los organismos competentes acerca de violaciones a los derechos humanos, malos tratos o condición de reclusión crueles, inhumanas o degradantes de las que tenga conocimiento al ejercer su profesión. Por su otra parte, el artículo 36 obliga a notificar a las autoridades competentes los casos que comprometan la salud pública, la salud o la seguridad del consultante, de su grupo, de la institución o de la sociedad. En consecuencia, cuando existe información que hace evidente un riesgo grave o la vulneración de derechos, el psicólogo está moral y legalmente habilitado y en ocasiones obligado a romper el secreto profesional para informar a las autoridades pertinentes. Pero yo quisiera saber, Paula, ¿cómo puede solucionar este problema paso a paso el psicólogo? Claro que sí, María José. El psicólogo sustentado en la Constitución Política de Colombia, en el Código de Ética del Psicólogo, exactamente la Ley 1090 del 2006, primero debe hablar con Rosa e indicarle que por encima de la confidencialidad está la vida de ella. Hablarle claramente y con transparencia sobre la importancia del por qué se debe actuar para proteger no solo su vida, sino sus derechos constitucionales. Y al estar su vida en riesgo, cómo el código de ética le permite romper esa confidencialidad. En general, se le debe comunicar que se va a denunciar lo que ella contó ante las autoridades competentes. Además, se debe proceder a salvaguardar la vida de Rosa y, si es posible, aplicar los primeros auxilios psicológicos. Además, se debe activar el protocolo institucional de violencia sexual, ya que en este caso el delito que se está cometiendo por parte de un el delito que se está cometiendo es por parte de un estudiante, y lo ideal sería acompañar a Rosa en todo el proceso, ya que la denuncia en este caso la va a interponer directamente el psicólogo, pero también animarla a que ella cuente lo que pasó y se deje tomar las pruebas pertinentes, porque eso va a ser fundamental para el caso. Eso sí, acompañándola en todo el proceso. Es necesario saber que el psicólogo no termina el proceso simplemente denunciando. El psicólogo debe hacer un acompañamiento permanente a Rosa. Con esto claro, ¿qué conclusión podríamos sacar de todo esto, Michelle?
Claro que sí, Paula. En conclusión, la principal relación entre todos los elementos que hemos analizado, que es la Constitución Política de Colombia, el Código de Ética del Psicólogo, que lo rige la Ley 1090 de 2006, y el Código de Ética del Contador, que lo rige la Ley 43 de 1990, es que los tres buscan orientar la acción moral del psicólogo y del economista hacia la protección de la vida y la dignidad humana. En este caso, la de Rosa, es decir, proteger la vida por encima de la confidencialidad o de cualquier otra norma secundaria. En conclusión, tanto la Constitución como los psicólogos, como los códigos de ética establecen que siempre se debe proteger la vida y poner la persona a salvo, sobre todo cuando se enfrenta a un peligro tan inminente. Además, debemos entender que la confidencialidad no es un valor supremo que se debe romper cuando la vida de alguien está en riesgo, porque la vida es un derecho inviolable. Por último, todos los recursos analizados hoy buscan preservar la dignidad de las personas, garantizar sus derechos fundamentales y procurar su bienestar basándose en el principio de beneficencia. Desde el utilitarismo también lo vemos reflejado como lo correcto es buscar el mayor bien posible para la mayor cantidad de personas. Desde Kant se debe procurar proteger la vida. Por lo tanto, en este caso, romper la confidencialidad para salvar una vida es una acción moralmente justificada. Volviendo al caso, lo que hizo el contador, que fue guardar silencio ante el abuso, es éticamente y constitucionalmente reprochable y es algo que no debe ocurrir. En cambio, la decisión del psicólogo, sin lugar a dudas, debe romper la confidencialidad y proteger la vida de Rosa. Esta es la decisión moralmente correcta y necesaria para resolver este problema moral. Con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias por vernos.